Bueno, durante esta jornada del lunes le mostrábamos estas imágenes correspondientes a una ceremonia protocolar que realizó la Universidad San Sebastián ahí en su campus Patagonia, ubicado en Pichi, Peyuco, un claustro universitario con sus académicos. Ahí usted los ve con toga y birrete, una forma tradicional de marcar lo que es la universidad a nivel ya de la historia, porque se hizo un doctorado honoris causa, un homenaje verdaderamente a Tom Dillingham, este investigador estadounidense que, recordemos, a finales de los años 70 hizo su gran descubrimiento, el que lo va a marcar probablemente en su vida y que ha marcado a Puerto Montt también, que es el descubrimiento de Monteverde como el sitio arqueológico más antiguo de las Américas. Y eso ha determinado incluso que en los descubrimientos y excavaciones recientes, la que hizo hace tan solo 2 años, incluso va a aumentar la edad que se había establecido para este lugar, que está ubicado 30 kilómetros al sur de Puerto Montt. Y es ahí entonces que la Universidad San Sebastián decidió entregarle este doctorado honoris causa, ahí con todo el mundo académico. Ahí están los símbolos que le entregaron por parte del propio vicerrector de la sede, José Guillermo Leay, en una ceremonia que le decíamos tuvo este simbolismo y en la cual también Tom Dillingham entregó antecedentes de lo que ha sido esta investigación que, insistimos, se realizó por décadas acá en Puerto Montt y que ya fue reconocida, que es lo más importante, por el mundo científico internacional. Entonces, en esta ceremonia, Dillingham tuvo la oportunidad también de compartir con académicos, con estudiantes. Y por eso queremos preguntarle al propio rector que llegó hasta Puerto Montt de esta casa de estudios privada, la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, gracias por estar con nosotros. Gracias. El por qué su universidad decide hacerle este homenaje a un investigador que está ligado a otra casa de estudios, porque él, siendo profesor de la Universidad Austral, en su época hizo este descubrimiento. A ver, hay varias razones. Primero, efectivamente, el profesor Dillingham ha estado ligado por muchos años a la Universidad Austral, básicamente en Valdivia. También ha estado vinculado a la Universidad Católica de Temuco. Ambas casas de estudio le han entregado el doctorado honoris causa. Sin embargo, a nosotros nos pareció que era una muy buena ocasión y era necesario reconocer y hacer esta ceremonia en Puerto Montt. Otra ceremonia se había hecho en Valdivia y otra en Temuco. En realidad, el gran aporte científico de Tom Dillingham ha sido en Puerto Montt. O sea, está, como decía, a 30 kilómetros de la ciudad. Es aquí donde existen estos restos, estos hallazgos del primer asentamiento humano conocido. Claro. Porque todas las teorías indican que el flujo del Homo sapiens vino desde el norte, casi seguramente, avanzando por el estrecho de Bering. El punto es que no se ha encontrado evidencia científica y el aporte de Tom Dillingham es haber demostrado que los asentamientos humanos, el hombre, por así decirlo, llegó a América antes de lo que se suponía. Y un par de miles de años antes, ¿no es cierto? Entonces creíamos muy necesario. Por lo demás, la propia actitud del profesor Dillingham, su genuina emoción y el interés por participar en esta ceremonia indica que estábamos por el buen camino. Ahora, dentro de las conversaciones, me imagino, porque él vino especialmente a esto, aquí a Puerto Montt en esta oportunidad, hacía, le decíamos, un buen tiempo que no venía por estos lados desde su última excavación, y que ya incluso la tiene publicada. En estas conversaciones, ¿qué ha manifestado él respecto a su sensación de la ciudad, de la región, con respecto a lo que fue este descubrimiento? ¿Siente que ha sido valorado, por ejemplo? No, o sea, lo que conversamos, yo no quiero ser una especie de infidente o intérprete de lo que ha dicho, pero creo que se puede decir que yo creo que su sensación es que ha habido un muy bajo nivel de reconocimiento, sobre todo al lugar mismo. Por supuesto, también, yo creo que como todos los seres humanos, las personas y sobre todo los académicos viven del reconocimiento de sus pares y de la comunidad. Yo creo que piensa que el reconocimiento ha sido bajo. Eso
en su discurso de propuesta como doctor en ciencias honoris causa, nuestro vicerrector, José Guillermo Leay, lo planteó. Claro, y por lo tanto ahí queda establecido más o menos cuál es el porqué de esta entrega. Creo que le falta probablemente, diríamos, parafraseando quizá al profesor Dirigé lo que pensamos nosotros, creemos que a Puerto Montt le falta apropiarse de Monteverde. Le falta sentirlo como algo de Puerto Montt. Claro. Y eso resulta curioso estando tan cerca. Después de todo estamos hablando del primer antepasado nuestro aquí en Puerto Montt, y hace 14.500 años, o sea, no es ayer. Claro. Es muy anterior a todo otro tipo de pueblo originario que hayamos conocido. ¿Y en eso cómo puede contribuir la Universidad de San Sebastián? Aparte de entregar este doctorado honoris causa, por ejemplo. No, a nosotros nos parece que si se va a hacer algo importante, como se ha planteado, que lo lógico sería tener en Monteverde un museo, y que ahí estén bien resguardadas, ¿no es cierto?, los artefactos, los restos que se han encontrado, que hoy día están muy bien resguardados, pero que no se muestran. Está tan resguardado que no los ve nadie. En la y están en Valdivia, claro, Valdivia. Exactamente. Naturalmente, eso debiera ser una muestra preferentemente de la Universidad Austral, si a la universidad a la que su descubridor le hace entrega de esto. Yo creo que claro, para que crea el departamento de historia en esa época y antropología de la Austral en Valdivia. Sí, claro. A propósito de esta... Ahora, nosotros pensamos que podemos contribuir en una actitud clara de colaboración. Un proyecto de esta naturaleza requiere que muchos puedan participar. ¿Y ustedes están abiertos a participar? Por supuesto, desde el lugar que nos corresponde, entendiendo que aquí la Universidad Austral es la que tiene también, o no también, quizá una voz fundamental. Pero además de eso tiene que participar, ¿no es cierto?, aquí la comunidad, y a través de su órgano de representación, como puede ser el municipio, la intendencia, porque un museo requiere recursos para poder instalarse, pero más importante que eso, requiere recursos para funcionar. Exactamente, que sea vivo, digamos. Porque, claro, de lo contrario se puede tener un bonito edificio, tener una primera muestra y después puede que no funcione. Pasa mucho más, digamos. Y además eso, en nuestra opinión, puede tener la importancia que va a ser un centro de atracción, ¿no es cierto? Porque alguien decía, bueno, sí, pero si Puerto Montt no lo considera, pero es que no es muy conocido. Sí, claro, no es muy conocido, porque si alguien va a Monteverde, no hay nada. Entonces no puede ser conocido. O sea, ¿qué le van a mostrar? Por ejemplo, puede haber en un colegio un profesor que le interese mostrar cómo era la vida de los antepasados nuestros. Bueno, va a Monteverde, hoy día hay una muestra pequeña de un particular, ¿no es cierto?, que tiene algunas cosas, pero se puede hacer mucho más en realidad. Y en eso estamos abiertos a colaborar. Solo no lo podemos hacer, y creo que nadie lo puede hacer solo. Por eso aquí lo mejor es colaborar, entendiendo cuáles son los roles. Claro, imagino colaborar dispuestos están a... Segundo lugar, si claro, no se con trata la municipalidad, con otros entes que están hoy día planificando. Por eso insisto, la Universidad Austral, la Universidad Católica de Temuco, donde también trabajó el profesor Dirigé. Estoy seguro que habría colaboración de Vanderbilt, que es donde ha trabajado el profesor Dirigé todos estos años. Claro, en Estados Unidos. Ahora, Hugo, por lo mismo, ¿qué importancia le da a usted, como académico, a la ciencia en su universidad? A ver, o a la investigación. Siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, históricamente, los roles básicos de la universidad tienen que ver con la transmisión, primero, del conocimiento. Las universidades nacen como centros donde se va resguardando y transmitiendo el conocimiento. En la era medieval, básicamente, surgen desde monasterios,
¿no es cierto? El mundo occidental, particularmente europeo, el conocimiento está resguardado básicamente en la Iglesia Católica. Entonces, así es, de hecho ahí se transcribían los libros y quienes aprendían eran ellos. Así digamos, es cosa recordar, por ejemplo, la película El nombre de la rosa, que ahí se ve bien eso. Sí. Transmitir el conocimiento, segundo, crear conocimiento, que eso es hacer ciencia, y tercero, difundirlo. Y hoy día se habla más bien de vinculación con el medio. A nosotros nos interesa, nosotros queremos y hemos avanzado más en términos de lo que es investigación. Por supuesto hay limitaciones. Una universidad como la nuestra básicamente tiene sus ingresos en términos de los aranceles que pagan los estudiantes, y a ese pago contribuyen los distintos métodos de financiamiento, ¿no es cierto? El porcentaje de nuestros estudiantes que paga arancel completo es muy bajo. Aquí en la sede de la Patagonia, menos del 10%. Todo el resto tiene algunas formas de apoyo, algún tipo de subvención, algún tipo de crédito, tiene algún tipo beca nuestra, beca, ¿no? Y que aportamos muchos recursos a eso. Segundo, hay becas del Estado, y tercero está el CAE. Yo creo que el CAE ha sido muy mal interpretado, no es muy bien conocido, porque la fórmula actual empezó hace muy pocos años y deja de existir esto que muchas veces se denominó la mochila impagable para los estudiantes. Eso ya no existe. Nosotros, al financiarnos básicamente con aranceles, para hacer investigación que estamos haciendo, tiene que los recursos salir de ahí, o para hacer proyectos de vinculación con el medio. Aquí tenemos varios proyectos importantes, también salen de ahí. ¿No acceden a financiamiento estatal? Accedemos a financiamiento estatal, hemos tenido, y de hecho este año obtuvimos unos proyectos Fondesit, investigadores nuestros más bien, proyectos Fondef y de otros fondos estatales. Pero esos proyectos siempre significa que la universidad tiene que poner recursos. No es que... ¿El 100% venga financiado? No. Por de plantilla hay que tener personas que se financian de una planilla de... Claro, y que tienen parte de su tiempo, claro, a la investigación. Ahora hemos subido en forma importante. El año pasado publicamos 150 artículos más o menos en revista. Pues se lo pregunto de otra forma. Ahora, aquí queremos hacer básicamente, a mí me interesa, en todo lo que son ciencias biomédicas, porque el fuerte y la vocación de la universidad está muy concentrada en lo que son áreas de la salud. Claro. Y eso es lo que nos debería impulsar en términos de investigación. Claro, se lo pregunto desde el prejuicio. Usted viene de una universidad tradicional. Si la pregunta en el fondo es, ¿se puede hacer investigación o ciencia en una universidad privada dadas las características actuales del sistema? Yo creo que se debe hacer investigación, pero eso uno tiene que tener mucha prudencia, porque tampoco es bueno generar un exceso de gasto que al final lo va a tener que financiar quien está estudiando en pregrado y que no va a tener un impacto muy fuerte de esa otra actividad. Sin embargo, una universidad que quiere, como la nuestra, incursionar en posgrado, que quiere, y lo estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, formar especialistas en distintas áreas de la medicina, tiene que hacer, pero focalizadamente, en algunas áreas, no muchas, investigación. Ahora, otro de los temas es que es lo que definimos como investigación, que es un tema internacional. Claro. Las personas más bien desde las ciencias naturales solo identifican investigación con lo que se publica en paper con comités editoriales internacionales, con determinadas publicaciones, claro. Resulta que hay mucho trabajo que es muy interesante y que tiene una orientación que no es de ese tipo, ¿no es cierto? O sea, el profesor escribe un libro que es muy usado como texto de estudio. Es bien curioso, pero eso es la definición tradicional. No se considera investigación, ¿no es cierto? O hacer un análisis, qué sé yo, territorial, como lo hemos hecho, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes de arquitectura.
en Palena, que tenemos que hay un trabajo importante que está haciendo, claro, bueno, ¿sí? Se va a trabajar ahora en el borde costero del lago Yanquihue. ¿No es considerado investigación? Si no se publica en una revista con tales características. Ahora eso yo creo que los criterios se han ido flexibilizando y pensamos eso hacerlo. Pero sobre todo orientarnos a todo lo que son algunas disciplinas. Pero lo importante es que están con la definición. Vamos en ese camino, por ir supuesto, para allá. Por supuesto. Hugo, finalmente llegamos al 2016. Sí. Estamos comenzando el año ya académico. Sí. Su termómetro, su sensación político-académica respecto a las reformas y lo que conversamos hace un año atrás respecto a cómo se venía precisamente este año. ¿Cuál es su sensación hoy? Bueno, mi sensación es que lo más probable es que en septiembre, octubre, bueno, va a estar el país en plena efervescencia de las elecciones municipales, pero probablemente va a pasar lo mismo que este año, es decir, que una de las políticas del gobierno, que ha resultado para el gobierno muy relevante por la trascendencia de popularidad que tiene, que es la gratuidad. Los recursos que se puedan destinar el 2017, yo creo que nuevamente van a estar discutiéndose en la ley de presupuesto, como fue el 2015 para el 2016, en algún momento, pero esto ha venido siendo como el cuento del lobo, ¿no es cierto?, que se ha ido postergando la presentación de un proyecto de ley, y yo por los tiempos políticos, por la complejidad que tienen estos temas, no creo que el tema financiamiento, dentro del cual debiera estar incorporado el tema de la gratuidad, pueda ser discutido, terminado de discutir este año. Por lo tanto, creo que de nuevo vamos a enfrentar esa situación. Y que va a ir a la ley de presupuesto, que es bastante mala, que para decirlo de claro, porque eso depende de los vaivenes también. Es muy malo discutir políticos. En una ley, de cómo la ley de presupuesto, en que hay muy poco plazo, ¿no es cierto?, en que hay una enorme cantidad de temas que están dando vuelta, discutir con gran apuro temas que debiéramos tomarnos una reflexión, porque lo que hagamos con educación superior ahora va a tener efecto no antes de 5 o 6 años. Esto es un tema que yo he estado siempre discutiendo. Estamos discutiendo en corto plazo algunas cuestiones que parecen indispensables de hacer ahora, con efectos ahora, pero en realidad los efectos verdaderos se dan en el 2020, 2025. Claro, cuando parezca una generación prácticamente. O sea, un estudiante de ontología, por ejemplo, que entre este año a nuestra universidad, el 2022 va a estar trabajando. Claro. Y quién sabe lo que pasa en el mundo el 2022. Entonces, yo creo que estamos en ese sentido con un exceso de miopía sobre qué es lo que va a pasar hacia adelante y se están planteando políticas de muy corto plazo para un tema que es de futuro. O sea, falta una visión más de largo plazo. Lo que debiéramos discutir en realidad es una visión de largo plazo.